Ahora sí vamos a iniciar. Hoy vamos a ver los problemas de Taylor. Les dije que tengan a mano lo que son sus tablas y aquí puse 4 tipos de ejercicios que puede llegar a entrar al examen. ¿Dónde? Aquí. Este. Ay, no, muy bueno. Ahí está. Ahí. Se necesita una velocidad de 0,33 metros sobre segundo. Nos indica que tenemos que utilizar la tabla número 44 y 42, calcular con datos experimentales de Taylor, presentar unidades en cada caso. Nos pregunta cuál va a ser la potencia, cuál va a ser la fuerza que ejerce para trabajar este material y cuál va a ser la polea del motor que tiene un diámetro, el momento del motor, cuando la polea tiene un diámetro de 150 milímetros. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener a mano es la tabla número 44 y 42. La tabla 44 y 42 son estas de aquí. Están aquí. Esta es la tabla número 44. La tabla 44 está expresada está en función de la velocidad en metros sobre minuto, donde podemos sacar ya sea el avance o el espesor, dependiendo del material que nos dé. Es decir, podemos tener acero dulce, acero semiduro, acero duro, o tener una fundición gris, una fundición semidura o una fundición dura. ¿Esto qué nos indica? ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios los resolvemos mediante... Lo primero que tenemos que hacer es sacar datos. ¿Qué tipo de material nos está dando? Acero duro. Nos dice que necesita una velocidad de 0,33 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros con estos dos datos, con el tipo de material y con la velocidad, entramos a la tabla 44. Pero ¿qué pasa en la tabla 44? Nuestra velocidad está en metros sobre minutos. Entonces, si aquí nuestra velocidad está en metros sobre segundo, tenemos que convertirla a metros sobre minutos. Entonces, multiplicamos 0,33 metros sobre segundo por 60 segundos sobre un minuto. ¿Cuánto va a ser esto? A ver, alguien que tenga calculadora en mano. 19,8. Ok. Nos da una velocidad de 19,8 metros sobre minuto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la velocidad que nos muestra en nuestra tabla 44 está en metros sobre minuto. Entonces, una vez teniendo la velocidad y el tipo de material, lo que hacemos es entrar a la tabla. Nos dice que es un acero duro a la velocidad de 19,8 metros sobre minutos. Entonces, entramos a tabla. Acero duro, 19,8. Y aquí está. Una vez identificado la velocidad, recorremos hacia la izquierda y tenemos lo que es el avance. El avance en este caso va a ser 0,80 y el espesor va a ser 3,17. Entonces, eso es lo que escribimos entrando o mediante tabla. Ponemos tabla 44. Nos da un avance de 0,80 milímetros y nos da un espesor de 3,17 milímetros. Ok, ya tenemos el avance y el espesor. Ahora podemos sacar la sección. La sección es la multiplicación del avance por el espesor. Entonces, se puede decir que nuestra sección va a ser 0,80 milímetros por 3,17 milímetros.
la sección va a ser igual a... ¿Alguien que me ayude con los cálculos? 2.536. Ok. 2.536 milímetros cuadrados. Ya tenemos la sección. Ahora, ya teniendo la sección, nosotros tenemos que encontrar lo que es la fuerza, la potencia. La potencia nos dice que tenemos la resistencia por la sección por la velocidad. Ya tenemos un dato, que es la sección. Ahora nos falta calcular la resistencia. ¿Y cómo calculamos la resistencia? La resistencia se calcula mediante la siguiente fórmula. Entramos a la tabla, aquí me falta, a la tabla 42, donde la resistencia es igual a la resistencia específica sobre la raíz del exponente del material que tiene la sección. Ahora, ¿por qué digo que entramos a la tabla 42? Porque de ahí sacamos los datos de la resistencia específica y del exponente del material. Entonces, entramos a tablas y vamos a la tabla 42. Esta es la tabla 44, esta es la tabla 42. La tabla 42 nos indica que para un acero duro, que es el material en el cual estamos trabajando, tenemos una resistencia específica de 280 y un exponente de 7,8. Entonces, eso es lo que ponemos. Tenemos una resistencia específica de 280 y un exponente de 7,8. Entonces, la resistencia que vamos a tener nosotros va a ser 280 sobre 7,8 de la raíz de mi sección, que mi sección es 2,536 milímetros al cuadrado. ¿Cuánto sería la resistencia? A ver, yo la calculo aquí. $2,536. Ya, mi resistencia me sale que es 248,51. Eso está en kilogramos sobre milímetros al cuadrado. Hasta ahí solo sacamos datos para poder hallar mediante nuestras fórmulas. ¿Qué era lo que nos preguntaba? Era cuál será la potencia, cuál será la fuerza que ejerce para trabajar en ese material y si la polea tiene un diámetro de 150 milímetros, cuál será el momento del motor. La potencia. Control C. Para resolver nuestro inciso A, ya tenemos todos los datos. Ya tenemos la resistencia, tenemos la sección, tenemos la velocidad. Y bueno, ahorita les explico el 75-60. La resistencia va a ser de 248,51 kilogramos milímetros al cuadrado. Por mi sección, que mi sección era 2,536 milímetros al cuadrado. Recordemos que la potencia tiene que estar en las unidades de caballos a vapor. La velocidad va a ser la velocidad que nos dio de dato. ¿Cuánto era? 0,33 metros sobre segundo o 19,8 metros sobre minuto. Si tomamos la velocidad que nos dio como dato, entonces ya no va a ser necesario que pongamos el 60. ¿Por qué? Bueno, porque el 75 está representando a un caballo a vapor. Es lo que vimos en poleas.
Un caballo a vapor tiene 75 kilogramos por metro sobre segundo. Y ahora, un minuto tiene 60 segundos. Si aquí nuestra velocidad estuviera en minutos en vez de segundos, tendríamos que utilizar el 60 para llevar la velocidad a metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque si llevamos la velocidad a metros sobre segundo, vamos a poder eliminar metros sobre segundo con metros sobre segundo, kilogramo con kilogramo, milímetro al cuadrado con milímetro al cuadrado. ¿Y qué unidad me quedaría? Caballos a vapor. El 60 solo se utiliza cuando tomamos la velocidad como metros sobre minuto. En este caso, no es el caso. Entonces, no vamos a utilizar el 60 segundos. No es que sea parte de la fórmula, solo es una forma de conversión. En sí, la fórmula sería esta de acá. Sería potencia igual a la resistencia por la sección por la velocidad. Pero como queremos la potencia en caballos a vapor, lo dividimos entre 75. Entonces, nuestra potencia, ¿a cuánto va a ser igual? 2,772. Caballos a vapor. ¿Por qué? Milímetros al cuadrado con milímetros al cuadrado se van, kilogramos con kilogramos se va, metros sobre segundo con metros sobre segundo se va. Nos queda una potencia de 2,772. Ya tenemos el inciso A o la pregunta 1. Ahora nos pregunta, ¿cuál será la fuerza que ejerce para trabajar este material? Entonces bajamos y con la fórmula que nos da, ahí está. Ahora, para saber la fuerza, lo mismo. Tenemos que tener la resistencia y la sección de nuestro material. Entonces, la fuerza va a ser igual a la resistencia, que la resistencia era 248,51 kilogramos sobre milímetros al cuadrado, por la sección, que era 2,536 milímetros al cuadrado. Recordemos que la fuerza está en kilogramos fuerza, y la fuerza va a ser igual a 630,221. Ok, kilogramos. ¿Qué es lo último que nos pide? El momento del motor, si la polea tiene un diámetro de 150 milímetros. ¿Cuál será el momento del motor? Entonces bajamos y ponemos inciso C. ¿Cuál va a ser el momento del motor si la polea, si tenemos un diámetro de, ¿cuánto nos dijo? Vamos a ver. 150 milímetros. Recordemos que el momento del motor es igual a 71.620 por la potencia sobre el número de revoluciones. ¿Tenemos el número de revoluciones? No. Sí nos da lo que es el diámetro y también nos da la velocidad, que era 0,33 metros sobre segundo. ¿Qué va a pasar? Nosotros conocemos que la velocidad es igual a pi por diámetro sobre el número de revoluciones. Ahora, ¿conocemos el diámetro? Sí. ¿Conocemos la velocidad? Sí. Pi es una constante. Lo único que no conocemos es el número de revoluciones. Por tanto, si despejo el número de revoluciones, me va a quedar que tengo la velocidad sobre pi por pi sobre el diámetro. Entonces, vengo y tengo 0,33 metros sobre segundo sobre pi por 150.
milímetros. Los milímetros los convierto a metros o los metros a milímetros, ya depende de cómo yo haga la conversión. En este caso los milímetros yo lo voy a llevar a metros. Voy a tener que 1 metro tiene 1000 milímetros. Y ahora, ¿qué pasa? El número de revoluciones siempre, en este caso, se mide en minutos. ¿Para qué? Para que el momento del motor esté en unidades de kilogramos por centímetros. Entonces, multiplicamos 60 segundos sobre 1 minuto. Entonces, milímetro con milímetro se va, metro con metro se va, segundo sobre segundo se va, y me quedaría en revoluciones por minuto. ¿Cuánto sería el número de revoluciones que tengo? ¿Cuánto me daría? 42,016. 42 016. revoluciones por minuto. 42,016. Falta un 0 después de la coma. Ok. Ya, entonces ya tengo el momento del motor. Tengo 71.620 por la potencia, que la potencia era 2,772 sobre 42,016. ¿Cuánto me saldría el momento del motor? Recordemos que mi potencia está en caballos a vapor y mis revoluciones están en revoluciones por minuto. El número de vueltas está en revoluciones por minuto. ¿Cuánto sería el momento del motor? $91.620 por 4.725,119. kilogramos por centímetros. ¿Ya está? Ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. Ay, aquí está. Ya. ¿Quién es el que está respondiendo ahora? Salvatierra. Ok. Auxilio, un favor. ¿Sí? ¿Puede mostrar su tabla número 42, por favor? Claro. Aquí está. Esta es mi tabla 42. Hay una tabla que no es la que nos pasó el ingeniero, porque esta tabla me la pasó a mí el anterior auxiliar, a Dalit. Esta tabla tiene lo que es la parte de aquí no recortada, porque hay una tabla que circula que tiene la parte de aquí recortada, solamente se nota el 7. Sí, Pero esta ya se nota el... Ajá, es lo mucho que a veces les hace equivocar, porque a Dalit me comentaba igual que esa tabla la utilizaban y se equivocaban y decían, pero sí hice todo bien, pero resultaba que el dato de tabla lo tomaban mal, porque no salía todo completo. Así que tengan cuidado, utilicen la tabla que se mandó al grupo. Ahora sí.
Ya tenemos el primer ejercicio terminado. ¿Qué hicimos? Fue sacar primero el tipo de material que teníamos, la velocidad. La velocidad la convertimos a metros sobre minuto para poder entrar a tabla 44. En la tabla 44 sacamos el avance del espesor. Con el avance y el espesor sacamos la sección. Y con la sección ya podemos agarrar y sacar lo que es la sección, la resistencia. Entramos a la tabla 42 y con nuestro tipo de material sacamos la resistencia específica y el exponente de mi material. Y con eso podemos sacar lo que es la resistencia. Y una vez teniendo la resistencia, podemos hallar lo que es la potencia, la fuerza, y ya con esos datos podemos hallar lo que es el momento del motor. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿O todo claro? Dime. Ok. Dime, Tolay, ¿hay alguna duda? No, bueno, ok. Sigamos. Este es un tipo de ejercicio que podemos pillarnos en el examen. También podemos pillar este tipo de ejercicios, donde nos dice, se requiere tornear un acero duro con una rotación de 86,943669,2 revoluciones por minuto en el husillo del torno, el mismo que tiene un diámetro de 40 milímetros. Nos dice calcular la potencia en caballos a vapor necesaria, la fuerza del trabajo y el momento del motor. Aquí lo mismo, sacamos nuestros datos. ¿Qué tenemos? El tipo de material. ¿Qué tipo de material nos da? Acero duro. Ahí. ¿Qué dato nos da también? Las revoluciones por minuto. N. 86,943669 2 revoluciones por minuto. Y nos dice que el mismo fusillo tiene un diámetro de 40 milímetros. Ya. Nos dice calcular la potencia en caballos a vapor. Pero para eso necesitamos lo que es la resistencia y la sección. Aquí no nos está dando la velocidad como tal, pero nosotros sabemos que la velocidad es igual a pi por diámetro por el número de vueltas. Entonces, la velocidad va a ser igual a pi por el diámetro, pero el diámetro, recordemos que la velocidad está en metros sobre minuto. Entonces, vamos a convertir ese diámetro milímetro a metro. Un metro tiene 1000 milímetros. ¿Cuánto sería 40 milímetros en metro? 0,04 metros. Entonces tendríamos 0,04 metros por 86,94 3669 2 revoluciones por minuto, o lo que les mencionaba el otro día, 1 sobre minuto, que es exactamente lo mismo que revoluciones por minuto, porque nos está indicando que se va a dar una revolución por un minuto. Bueno, aquí lo voy a anotar por si las dudas. A ver que no se acuerde. ¿Cuánto nos da la velocidad? 10, tanto, si no me equivoco. 10,925. 10, 925. metros sobre minuto. Ya tenemos la velocidad. Ahora, con nuestra velocidad y nuestro tipo de material, entramos a la tabla número 44. Entonces, era un acero duro
con una velocidad de 10, ay, no, de 10,925. Entonces, eso sería igual a aquí, buscamos 10,925, 10,8, 10,1. Si se fijan, no tenemos la velocidad de 10,925 en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la velocidad que esté más cerca a la velocidad que nos dio. En este caso, la más cercana sería 10,8, porque si se fijan, 10,1 está muy por debajo y 11,4 está muy por encima. Entonces, la que más se asemeja a la que más está cerca es 10,8. Entonces, para una velocidad de 10,8, nuestro avance va a ser de 2,38. Con la tabla 44, podemos decir que nuestro avance, espérenme, vamos a mover esto de aquí. Ahí está. Esto por acá. Y esto por acá. Ay, espérenme, ven. Vamos a revisar la fórmula por acá para pasarles después el documento ordenado. Ya, ahora sí. Con la tabla 44 entramos con el tipo de material y la velocidad que tenemos. Era un acero duro a una velocidad de 19,925. Pero vimos que no teníamos esa velocidad en la tabla, entonces estamos tomando la que está más cerca y nos queda 10,8. Entonces, para una velocidad de 10,8 para un acero duro, nos da un avance de 2,38 milímetros y un espesor de 3,17 milímetros. Entonces ponemos, el avance va a ser de 2,38. Y el espesor de, ¿cuánto? 3,17. ¿Cuánto va a ser la sección? Recordemos que la sección es el avance por el espesor. Entonces la sección va a ser igual a 2,38 por 3,17. Y nuestra sección va a ser igual a 7,544. 7,544 milímetros al cuadrado. Una vez teniendo la sección, ¿qué es lo que tenemos que hallar? La resistencia. ¿Cómo hallamos la resistencia? Entrando a la tabla 42. Tenemos que entrar con el tipo de material que tenemos, que en este caso es un acero duro. Entonces, entrando a la tabla con el tipo de material, con el acero duro, nos dice que tenemos una resistencia específica de 280 y un exponente de 7,8. Entonces, nuestra resistencia específica va a ser 280 y nuestro exponente va a ser 7,8. Y para hallar nuestra resistencia,
es igual a la resistencia específica sobre la raíz elevada al exponente de la sección. Entonces, nuestra resistencia va a ser igual a 280 sobre 7,8 de 7,544. ¿Cuánto va a ser mi resistencia? 216,095. 216,095 095. kilogramos sobre milímetros al cuadrado. Una vez ya teniendo nuestra resistencia, nuestra sección, podemos hallar lo que es nuestra potencia. La potencia es igual a la resistencia por la sección por la velocidad. Esto sobre 75. ¿Por qué? Porque la potencia tiene que estar en caballos a vapor. Entonces, la potencia va a ser igual a 216,095 kilogramos milímetros al cuadrado por la sección, que es 7,544 milímetros al cuadrado por la velocidad, que la velocidad era 10,925, ¿no? Al revés. ...75 kilogramos metros sobre segundo por 60 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Kilogramo con kilogramo se va, milímetro al cuadrado con milímetro al cuadrado se va, metro con metro se va. Aquí hay un minuto y aquí hay un caballo a vapor. Minuto con minuto se va y segundo con segundo se va. ¿Cuánto sería mi potencia? Sería lo mismo que escribieran así, a ver, tal vez se me pierden ahí. Un minuto tiene... 3,957 saldría, ¿no, Ausi? A ver, espérame. ¿Cuánto sale? 3,957. Ok. Esto está en caballos a vapor. Ahora, ¿qué más nos pedía? Aparte de la potencia, nos decía la fuerza del trabajo y el momento del motor. Lo mismo, casi en todos los incisos pide lo mismo. La fuerza es igual a la sección la resistencia por la sección. La fuerza va a ser igual a la resistencia, que era 216,095 kilogramos milímetros al cuadrado por la sección, que era 7,544. Milímetro al cuadrado con milímetro al cuadrado se va y la fuerza nos queda en kilogramos. ¿Cuánto sería la fuerza? $1,630,220. Y el último, siempre nos pide hallar la potencia, la fuerza y el momento del motor. El momento del motor es 71.620 por la potencia sobre el número de revoluciones. Entonces, el momento del motor va a ser igual a 71.620. Recordemos que la potencia debe estar en caballos a vapor.
y el número de vueltas debe estar en revoluciones por minuto, nos queda que la potencia era 3,957 caballos a vapor y las revoluciones nos los daba de dato, que era 86, aquí tengo el enunciado, sí, aquí está, 86, 94, 36, 692 revoluciones por minuto. ¿Cuánto me sale el momento del motor? Tres mil doscientos cincuenta y nueve coma 585. 3200, 59, ¿ok? 585. Kilogramos por centímetros. Y ya está, ya tenemos el ejercicio resuelto. Y bueno, a ver, aquí hay otro, el tercer ejercicio es parecido al primero, solo que aquí nos dice que es un acero dulce y aquí nos decía que era un acero duro. También nos da la velocidad y nos pide lo mismo. Este se los dejo para que ustedes practiquen. Y aquí tenemos uno más también, que si se dan cuenta todos son parecidos. Casi usamos las mismas fórmulas y se vuelve un poco mecánico. Solamente de analizar y saber que tenemos que tener un avance, un espesor, una sección, una resistencia, hallar bien lo que es la resistencia específica y el número del exponente del material, porque como bien su compañero mencionaba hace unos instantes, hay otra tabla que también es que ronda por la materia que está recortada, es decir, no tiene esta parte, solamente tiene el 7. Y en sí el exponente es 7,8. Si ustedes ponen 7 está mal. La diferencia es grande. Así que tengan cuidado al sacar datos de tabla también. Aquí lo mismo. Nos dice el tipo de material. Nos dice que es un acero duro. Nos dice que tiene un espesor de 2,38 milímetros. Y que nuestra sección, bueno, aquí lo pongo. A es avance. E es espesor. Q es la sección. Esto lo vamos a ver igual de manera física en el laboratorio del torno. Y KS es la resistencia del material. Ahora, Q, que es la sección, aquí en dato nos dice que es 3,7842 milímetros al cuadrado. Nos dice usar la tabla 44 y 42. Calcular con datos experimentales de Taylor, representar unidades en cada caso. Y el mismo procedimiento, si se dan cuenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Que nos da para iniciar el espesor y la sección. Nosotros sabemos que la sección es igual al avance por el espesor. Si ya nos da la sección, ya nos da el espesor, ¿qué es lo que tenemos que hallar? El avance. Entonces, el avance va a ser igual a la sección sobre el espesor. Entonces, el avance va a ser igual a 3,7842 milímetros al cuadrado sobre el espesor, 2,38 milímetros. Milímetro al cuadrado con milímetro se va y me queda solo milímetros. Entonces, el avance va a ser igual a alguien, bueno, ahorita voy a sumar. ¿Cuánto era?
2,7842 sobre 2,38. Me dice que mi avance es de 1,59 milímetros. Si ya tengo mi avance y ya tengo mi espesor, yo entro a la tabla 44 y ¿qué va a pasar? Saco mi velocidad. Está. Me decía que mi avance es de 1, mi espesor era 2,38 y mi avance era 1,59. Espesor, avance. Avance, voy, era un acero duro y mi velocidad va a ser de 15,4. Entonces pongo, mediante la tabla 44, entrando con el avance y con el espesor, saco mi velocidad que es 15,4. No olvidemos que está en metros sobre minuto. Y ya, inicio todo el proceso. Si se dan cuenta, es un poco repetitivo. En sí, repetiría el mismo proceso que repetí en los otros ejercicios. Ya tengo mi avance, ya tengo mi espesor. Si ya tengo mi avance y ya tengo mi espesor, entonces, si ya tengo mi avance y ya tengo mi espesor, tengo lo que es mi sección. Aquí ya me da dato mi sección. Si ya tengo lo que es mi sección, puedo entrar a tabla 42 para hallar lo que es la resistencia específica y el exponente del material. Una vez teniendo eso, calculo la resistencia. Teniendo la resistencia, puedo hallar lo que es la potencia. Una vez hallando lo que es la potencia, hallo lo que es la fuerza. Y una vez hallando lo que es la fuerza, hallo el momento del motor. Y es lo mismo que me piden en el ejercicio. Todos los ejercicios piden lo mismo. Puede cambiar un poco el enunciado, pero al final termina siendo casi iguales. Lo único con lo que puede variar es el tipo de material y lo que les den en el enunciado. Las preguntas van a ser las mismas. ¿Cuál será la potencia? ¿Cuál será la fuerza? ¿Y cuál será el momento del motor? ¿Ok? Les voy a pasar esta pizarra para que ustedes igual puedan practicar. ¿Les parece? Sí, sí. Ok. Entonces, ahí quedamos por hoy. ¿Están de acuerdo? Nos vemos el miércoles en laboratorio para ver lo que es el tema de torno. Todos con IPP.